Señoras y señores, muy buenos días. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres ENIM 2015, evento organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Para la presentación de este informe, saludamos en primer término al Presidium que nos acompaña. Damos la bienvenida a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Gracias. A la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Saludamos con gusto a Precia Arifin Cabo, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Está con nosotros César Costa, embajador nacional del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y también nos acompaña el doctor Tonatiu Barrientos Gutiérrez, director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación y a quienes a través de la transmisión del canal del Congreso siguen este evento. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Señoras y señores, en el marco de la presentación del informe ENIM 2015, tiene a continuación la palabra la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, senadora Angélica de la Peña Gómez. A todas y a todos ustedes, agradezco que el canal del Congreso y los medios de comunicación estén registrando este importante conversatorio que tendremos en el Senado de la República para conocer de manera general los resultados de una encuesta que en 2015 realizó el Instituto Nacional de Salud Pública junto con UNICEF México, datos que tienen que ver con cómo se encuentra la situación de las niñas, de los niños y también de las mujeres. Es interesante ver cómo integran en esta encuesta a las mujeres también como parte de un mismo grupo social que sufre discriminación. Es importante señalar que los datos que nos presentan precisamente el director de Salud Reproductiva del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Barrientos Gutiérrez, que le doy las gracias por estar acá. Por supuesto, también a quien representa como directora adjunta, como representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de Naciones Unidas, a Precia Arifin Cabo, que está también acá con nosotros después de conocer, ya está prácticamente de entrada, como es México, un país, dice ella, un poco similar al suyo, Filipinas. Le agradecemos mucho que esté acá. Y por supuesto, a quien tuvo la idea, a quien siempre ha mostrado desde que UNICEF le nombró como embajador precisamente de UNICEF, a César Costa, que siempre hace todo lo que está desde su alcance, que es mucho, para poner en relevancia los derechos de las niñas y los niños. Muchas gracias, César, también por acompañarnos. La senadora Mariana Gómez del Campo y yo, que formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos, además de otros temas relevantes que tienen que ver con los derechos humanos, los que tienen que ver con los derechos de las niñas y los niños, es un trabajo de una gran relevancia que en coordinación con otras comisiones el Senado de la República se ha ocupado de manera debida. Hay una ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes que en un tiempo
prácticamente mínimo de un mes, como lo señala la Constitución y su ley reglamentaria, a partir de una iniciativa preferente que envió el presidente de la República. Nosotros trabajamos junto con otras 5 comisiones para tener esta ley importantísima que crea un sistema nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, que coordina los trabajos y los sistemas que tienen que configurarse en el ámbito local y así seguir la pirámide hacia el ámbito municipal. Por supuesto que esta encuesta ayuda mucho. Vamos a enviarla a los ámbitos locales para que la estudien, para que puedan entender desde otro aspecto metodológico a partir de esta encuesta los análisis en diversas materias que es importante mencionar. Particularmente me llama mucho la atención cómo se dedican a estudiar todo el significado que tiene para las niñas y niños cuando nacen la lactancia, cómo es la alimentación materna, cuáles son las características que tienen que enfrentar, cuáles son las dificultades que tienen que enfrentar quienes tienen que trabajar, quienes tienen que de repente dejar de dar lactancia a sus bebés por las enormes dificultades que enfrentan todavía en sus trabajos. Es muy importante señalar que también se ocupan de los requerimientos nutricionales, que es importante que tengan las niñas y niños en esta primera edad. Algo relevante que también le ocupa a esta encuesta es la maternidad adolescente. México, por desgracia, ocupa uno de los primeros lugares del mundo en donde, a pesar de tener un sistema nacional de protección, a pesar de tener una ley de avanzada que todos y todas reconocen en el ámbito internacional, ha sido una ley bastante reconocida. Y hoy estamos enfrentando todavía los problemas derivados de el alumbramiento de chicas y chicos a una edad muy temprana, y de chicos que tienen que enfrentar alguna parte importante, el tener que ser padres. Pero también es importante señalar que muchos de estos embarazos tienen la inconstante de que de repente o es una persona muy adulta o es producto de una violación. Los embarazos obligan, como sabemos, a que haya una deserción de las chicas en un 80%, nos dice esta encuesta, que está relacionada también con los datos de la OCDE. También esta parte que tiene que ver con el nacimiento de las niñas y niños, nos gusta mucho que la encuesta también tenga este enfoque de qué pasa con la maternidad, qué pasa cuando los alumbramientos son naturales o son por cesárea, y nos vamos a espantar de la utilización, por ejemplo, del porcentaje tan alto de niñas y niños que nacen por el medio de la cesárea. Otro dato importante tiene que ver con el trabajo infantil. Sigue siendo el trabajo infantil una de las peores formas de trabajo infantil, no solamente así establecida en el derecho internacional, particularmente en el protocolo facultativo de UNICEF, de la Convención sobre Derechos de la Niñez, que UNICEF se ha encargado mucho de trabajar en nuestros países y particularmente en México. Es muy alto el trabajo infantil, y claro, también la Organización Internacional del Trabajo también ha establecido que esta es una forma de trata y el problema que tenemos es muy grave. Obviamente UNICEF ha trabajado junto con el gobierno mexicano y las organizaciones de la sociedad civil para erradicar el matrimonio infantil. Es un ámbito muy importante que denotamos en esta encuesta. Las dificultades que hay todavía en el ámbito local para asegurar las modificaciones legales en los códigos civiles para que este compromiso con los derechos de las y los niños, y sobre todo quienes son adolescentes, no puedan estar frente a un problema gravísimo que es el matrimonio infantil. La violencia contra las mujeres, el impacto que tiene desde este enfoque de los derechos de la niñez. Francamente, a mí me pareció muy interesante el enfoque. Siempre hemos trabajado la violencia de género, como ustedes saben, desde los derechos de las mujeres. Ahora lo vemos desde el derecho de las niñas y los niños. Es una encuesta en ese sentido
muy importante el enfoque que nos da esta encuesta. Vamos a encontrar en la exposición principalísimamente de parte del Instituto Nacional de Salud Pública los datos de esta encuesta, pero hoy en el Senado de la República nos da mucho gusto presentar la encuesta, que tiene que ser más propagandizada, tiene que ser más difundida, tiene que ser más tomada en consideración en la determinación de las políticas públicas, en los 3 órdenes de gobierno. Tiene que darse una lectura, además de los datos duros que nos da INEGI, también desde el enfoque que nos da esta encuesta de manera analítica, que junto con otros instrumentos también de diseño académico, de diseño profesional, de evaluación de los datos duros de INEGI, vamos a encontrar allí la posibilidad de fundamentar de manera debida las políticas públicas que deben distinguir a los 3 ámbitos de poder. Particularmente es importante señalar nuestra preocupación con el ámbito local. Necesitamos que los estados se apremien, se pongan alerta, realmente reconozcan las dificultades que tienen, los problemas que tienen, para que se pongan a trabajar como una agenda prioritaria de su trabajo, el que los derechos de las niñas y los niños sean una realidad en nuestro país, como ya lo establece nuestra Constitución, nuestra vinculación con la Convención sobre Derechos de la Niñez y, por supuesto, con las leyes que se han diseñado particularmente desde el Congreso de la Unión. Yo creo que las instituciones, sobre todo del ámbito del Poder Ejecutivo, insisto, en los 3 ámbitos de poder, deben entender que el 37% de la población de este país, que es menor de 18 años de edad, requiere de políticas de prevención, requiere de políticas de prevención, también de protección y, por supuesto, también de participación de los derechos de las niñas y los niños. Si nosotros logramos trabajar de manera prioritaria como una tarea fundamental de la gobernanza, seguramente con los resultados será que en las próximas generaciones no iremos en esta inercia que pareciera en la que vamos, en donde la violencia está prácticamente carcomiendo las estructuras del tejido social de nuestras sociedades, sino por el contrario, lo que haremos es salir de esa inercia y entrar a una dinámica distinta en donde el Estado de Derechos sea una realidad a partir de que se trabaja donde se tiene que trabajar, de tal manera que el trabajo fundamental precisamente está en la población menor de edad, en las niñas, los niños. La primera infancia es fundamental y, por supuesto, seguir atendiendo a la adolescencia, sacarla del limbo jurídico en la que se encuentra en nuestro marco jurídico y en las políticas públicas. Agradecemos su presencia y sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su participación. A continuación, escuchemos el mensaje de la senadora Mariana Gómez del Campo. Bienvenidos todos al Senado de la República, a este hermoso recinto. Agradezco a la senadora Angélica de la Peña la organización de este evento, la invitación a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo agradezco su labor incansable a favor de los derechos humanos y sobre todo a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ella fue una pieza clave, una impulsora de la Ley General de los Derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y es una maravilla que hoy podamos contar con un marco jurídico que seguramente tendremos que ir perfeccionando, y este tipo de encuestas nos ayudan a ir perfeccionando la legislación que se impulsa, no nada más desde el Senado de la República, sino también desde la Cámara de Diputados y los congresos locales. Bienvenidos también, Precia Arifín Cabo, a César Costa y a Tonatiu Barrientos Gutiérrez. Sean todos bienvenidos. Yo quiero compartirles que para el Senado de la República el tema de nuestros niños
ha sido una prioridad desde el día 1. Ustedes sabrán sobre todo que nos enfocamos desde diversas comisiones y desde la comisión que me honro en presidir, la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe, a hacer un trabajo intenso a favor de los niños migrantes no acompañados, y también hemos impulsado legislación al respecto. Yo quiero